es el profesor Nicolás de Bernardi, gran historiador, y también un genio. Y lo presentamos de esta manera porque vamos a charlar un ratito de él, de para qué sirve la historia en este miércoles. Nico, de Bernal no te habían puesto nunca. Nunca. De Bernal es nuevo. Es nuevo. De Bernardi. R en vez de L y después la D y la I. Pues está pensando en la pizza nuestro operador. Gracias, muy bueno el programa de hoy, divertida la gringa, nos hace falta reírnos más. Gracias, sí, efectivamente. Así que recuerda suscribirte, Rosa, también, es totalmente gratuito. Nico, ¿cómo andas? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Estás? Bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dejar el espacio vacío del pájaro hasta que aterrice. Ahí, que quede. No, Nerina, otra vez. Otra vez Nerina. No, tenemos una adolescente que es community y nos patea la cámara. Está todo el día con el novio hablando. Ahí, todo el programa aquí está para no echar moco. Es lo que le pasa a los jóvenes. Está muy bien. Bueno, no vas, así no se las tarde, mañana grabás. Muy bien. Gracias, Neri. Nico, ¿cómo estás? Sí, muy ¿Para bien, qué sirve la historia? Arrancamos así nomás. Así nomás de lleno, porque sé que tenés alguna respuesta masticada seguramente. Puede ser, o podemos preparar alguna, digamos. Yo creo que sirve para muchas cosas. No tiene una sola función o un solo sentido. No se responde tan fácil, pero sirve para comprender nuestro presente, para entender qué nos está pasando, porque todo lo que pasa ahora no surge espontáneamente. Hay todo un proceso que va desembocando en la realidad actual. Sirve también para saber quiénes somos, más allá de lo que nos pase, también gracias a la historia, a nuestra historia como sociedad, sabemos quiénes somos como sociedad, más allá de lo personal, sino como una construcción social. Eso también la transforma en un terreno de disputas. Claro. Porque también tenés otros agentes que quieren construir esa identidad. Ahí está el Estado que hace de la historia un uso también. Al Estado le sirve la historia para construir una identidad nacional y para convencerte de que por eso tenés que pagar los impuestos, obedecer las leyes y antes ir a la guerra. Cuando vos hablás de historia, hablamos de 200 años para atrás en esto de la figura del Estado moderno. Antes, ¿cómo se utilizaba la historia para eso? ¿Desde la Biblia decís o también? No necesariamente. Mira, las primeras utilizaciones de la historia nacen casi junto con la historia, cuando en Egipto y en Sumer empiezan a anotar en los años por lo que pasaba en el reinado de cada rey. Y en general siempre eran crónicas favorables a los reyes, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya desde esa manera se va grabando el nombre del monarca. En aquel tipo de gobierno, la figura, la persona del monarca, del rey, tenía mucho que ver con el Estado, era el Estado también, eran teocracias, era el descendiente del dios. Pero ahí también se va construyendo una memoria, por algo nos acordamos de Ramsés y no de un egipcio que construyó la pirámide. Claro. Algunos nombres quedan y otros no, y no es casual, quedan los nombres del poder. Y ahí es donde es importante entender que el lugar que ocupa el poder en el presente también, que es el que de alguna manera le va dando forma a esta historia, que son los que la relatan. Exactamente, que no necesariamente es algo coordinado y armado, pero sí el poder en el presente hace que una serie de discursos sobre la historia tengan espacio para ser escuchados, para ser reproducidos, para ser impresos en libros, para poder venir a un espacio como estos a comunicarnos. Hay otras posiciones de la historia que no tienen estos espacios y eso también tiene que ver un poquito con el poder y también con el contrapoder. Porque así como les sirve la historia muchas veces a los poderosos para legitimar sus proyectos sociales, también es cierto que les sirve para los que están abajo plantear sus propios proyectos sociales. Yo creo que uno de los casos más interesantes o más claros fue el de Marx. Sí, porque el materialismo histórico
nace como una forma de darle a las clases trabajadoras una propia visión de la historia que no era el positivismo de las clases dominantes en el momento. Esa cuestión del progreso indefinido, que la humanidad iba a estar siempre mejor, que la ciencia nos iba a llevar a puntos de mayor desarrollo, progreso y ganancia. Y Marx dice, no, hay que hacer otra visión de la historia. No implica que esa sea falsa, pero no es nuestra, dijo. Tampoco es nuestra, porque tampoco era de los trabajadores. Claro. Digo. Pero no es de los trabajadores. Para que el trabajador entienda el mundo donde está, hay que explicarle la plusvalía y no la evolución de la cultura. Che, qué interesante eso, porque claro, uno ahí es donde también puede interpretar distinto cuáles son las herramientas que tenemos para medir los actores sociales, ¿no? Cuando vos decís, bueno, clases sociales. Bueno, las clases es una herramienta para ordenar la sociedad. Para entenderla, claro, bueno, que es una de las, bueno, por ahí las clases vienen más de la sociología, pero la historia también tiene sus propias categorías y herramientas para poder entender la realidad que nos está En el ámbito regional, ¿cuáles eran esas categorías? ¿Qué tenías? ¿Gauchos? ¿Desde dónde empezamos a contar para entender en la región, por ejemplo? Mira, a ver, eso es una cuestión también, si se quiere, filosófica o de criterios. Podemos empezar a contar hace 10.000 años, cuando llegan las primeras personas. Podemos empezar a contar desde hace unos 250, 300 años, que es cuando se empieza a conformar la sociedad actual. Producto de la conquista y de los procesos de mestizaje. Pero bueno, ahí mira, si vos elegís contar la historia desde 1810, que fue la Revolución de Mayo, o la elegís contar desde 1770, cuando aparecen nuestras poblaciones en los censos, ya sabemos que había gente y quiénes eran, hay una decisión política ahí. Bueno, pero hay una historia anterior, vos particularmente, bueno, antes de hacer estuvo Diego Zavalla también, sí, que trabajan mucho con la historia científica también, ¿no? Con lo que se pueda comprobar, y son muy insistentes con eso de hacer un trabajo histórico no tan boqueado, así como... Es que la historia es... ¿Qué hacemos con los come chingones que no sabían escribir, pero tenemos registros algunos? ¿Cómo contamos su historia si no tenemos registro de su paso, por ejemplo? Bueno, tenemos lo que se llaman ciencias auxiliares, que no son ciencias menores, sino que son otras ciencias que nos pueden ayudar a buscar esos conocimientos. Una es la arqueología. Claro. Para las sociedades sin escritura, donde no tienen documentos que podemos estudiarlo a través de la metodología científica de la historia, la arqueología nos aporta un análisis de cómo estaba organizada la sociedad, cómo vivían, qué costumbres tenían, a partir de los restos materiales. Nosotros podemos desde la historia tomar esos conocimientos de la arqueología e interpretarlos para poder explicar la sociedad y las problemáticas de ese momento con los límites que tengamos. O sea, no tenemos... Pero ahí confían ustedes en la lectura que el arqueólogo y su ciencia hace y se lo dan como insumo al historiador. Sí. ¿Así es como funciona? Así en parte es como funciona. Viene un arqueólogo y te dice, che, mira, este hueso es de... Está la prueba. Claro, tal época. En realidad, al revés. O sea, en vez de venir el arqueólogo, cuando yo quiero saber eso, me voy a las revistas de arqueología, a la Naya, a la del Museo de Antropología, a la Comechingonia, y empiezo a buscar artículos. Me voy a encontrar con artículos que te hablan del tipo de cerámica que tenían los pueblos del Valle de Calamuchita. Otro con los restos arqueofaunísticos, o sea, los restos de comida que están en tal lado. Y a partir de todo eso uno va armando el rompecabezas de una sociedad. ¿Y cuándo se generó ese conocimiento? ¿En el siglo XX? ¿Fin del siglo XX? Más o menos, no tanto. Tenemos una tradición muy larga y particularmente acá en Córdoba de estudios científicos en arqueología, en paleontología. Estoy hablando de finales del siglo XIX con Florentino Meguino. Ah, mira. Claro. Sí, conocido claro. En el dibujito animado Samba. Florentino Meguino. ¿Sí? Así decirlo, me presentaba, estaba muy bueno. Y había, no sé si, una serie de encuentros que era el loco de los huesos, algo así. Sí. Se llamaba sobre Florentino Meguino también. Era un personaje, Florentino Meguino. Che, mira, pero y ahora que vos... A mí que me lo perdí.
porque yo soy mucho más joven que ustedes. No, pero Florentino Ameguino fue como el primer arqueólogo, ponele, que empezó a escribir. Y bueno, y lo presentaban en Samba, este dibujito animado que rescataba a personajes de la historia, como alguien aliado a él, digamos, a Samba. Pero... Sí, bueno, Samba también tenía algunas... Lo presentaba a Atahualpa como un viejito simpático. Sí. Nada más alejado de la realidad. O a San Martín, bueno, y esas cosas. Pero Florentino Ameguino, fíjate vos que, para que te des cuenta la dimensión, antes de en 1925 aparecen los primeros restos de Australopithecus en África y ahí se empieza a armar toda la línea evolutiva. Antes de eso, ya estaba haciendo trabajos paleontológicos acá en Las Pampas, en Argentina, y acá en Córdoba, y él propuso el origen americano del hombre, que la evolución de los homínidos se había llevado adelante en las Pampas argentinas, decía él, por una serie de cuerpos que había encontrado con determinados yacimientos, con las técnicas de hace 100 años atrás. Un recontra personaje, yo me lo perdí a Florentino Pero Ameguino capaz que con tenía eso. razón, porque después, hasta hace poco, aparece como un registro nuevo, yo no sé si estás de acuerdo o no con ese registro nuevo, que habla de que la parte nuestra de Córdoba, como que tiene un ADN distinto, o algo así, con respecto a otras regiones o a otros tipos de humanos. Afrodescendientes. Ni siquiera. No, leí eso. ¿Leíste? Sí, es una conexión con el ADN de Ongamira y sí, va a tener ADN distinto, todos tenemos ADN distinto. Sí. Y sí, en aquel tipo de sociedades donde no tenías viajes transoceánicos, más o menos te cruzabas con los que estaban en tu región y bueno, los ADN se van a caracterizar por tener ciertas particularidades por región. Es como casi como una aislación natural de esta mediterraneidad. Sí, no, pero si vos haces la misma prueba en Tierra del Fuego vas a encontrar lo mismo. Lo mismo, los ONA, Claro, o sea, distintos a los nuestros, pero con sus propias particularidades que tienen el que tema son de la distintos al aislación. resto. Claro, porque Exactamente. ¿de qué se querían agarrar de ahí? Para decir que los cordobeses eran distintos al resto. Más o menos, una cosa así. Bueno, ese es lo que hablamos al principio. Cosa que con se vos. explica, mira, El uso de la historia para justificar proyectos políticos. Claro. Ahí Che, va. y ahí, perdón Pachi, Sí. déjame porque ahí cuando hablabas vos de esa territorialidad y demás, y cómo cuesta, cuando se indaga en la historia, rescatar eso y hacerlo parte, casi consciente y naturalmente, de que eso también es pertenencia. Pasó Sí. con los mapuches, ¿no? O sea, Sí. ¿es pertenencia o Es es identidad. política que desplaza? ¿No? Al mismo tiempo, porque eso ha pasado con los comechingones, con los mapuches, con los tehuelches, con todos los que han habitado antes. La historia es un campo de disputa entre poder, o sea, distintas facciones del poder e incluso también grupos de contrapoder que buscan defenderse de eso. La historia lo que tiene, esto lo trabaja muy bien un historiador español, Joseph Fontana, él dice, la historia lo que tiene es que te sirve sobre todo para tener un proyecto social. Entonces, muchas veces se construye del presente para atrás, eso también ya lo sabemos, digamos, la historia se construye desde el presente para justificar mi proyecto a futuro. Claro. Y además para mostrarlo como el único viable y para fundamentar por qué ese es el único viable. Pero en realidad no es el único proyecto. Por ejemplo, el peronismo. ¿Podría ser eso un El ejemplo más claro que en lo político como proyecto tomamos lo de antes para proyectarlo al futuro? Bueno, o sea, puntualmente lo que hace, sí, el peronismo con San Martín, que en 1950 rescata el centenario, lo militar, lo nacional, pero no solamente el peronismo. Pasa que también hay cuestiones que van más allá de un simple partido. Este rescate, por ejemplo, a principios del siglo XX, lo que se van a hacer es armar las fechas de actos patrios, el izar la bandera, toda esta cuestión, y en el 30 comienzan los golpes militares, con el argumento de que defendían la nación, cuando se había hecho una historia basada en héroes militares. Hasta Belgrano se lo veía como un militar, que también lo fue, pero también fue un gran intelectual. Bueno, y ahí no hay, por ejemplo, el rescate de decir, por ejemplo, un día patrio, el día de los comechingones, por decirte algo con respecto a eso, ¿no? Está No. como casi invisibilizado todo ese proceso. Sí, totalmente, porque las clases dominantes lo que hicieron fue visibilizar el proceso que justifica por qué ellos están donde están ahora. Y los otros grupos, comechingones y afrodescendientes, que fueron traídos como esclavizados a América, fueron totalmente invisibilizados hasta ahora. Por eso me decías,
si siempre fue así. Más allá de la larga tradición que tenemos en Córdoba de arqueología y de estudios históricos, recién después de la última dictadura militar es cuando empieza a democratizarse no solamente el conocimiento, sino también la interpretación que hacemos de este conocimiento. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer los contradiscursos. Desde los ambientes académicos también, desde las universidades. Es largo de explicar, pero hay todo un proceso que hace que después de la década del 50 empiecen a aparecer. Antes había 5 universidades en todo el país. Claro. Ahora hay 20 y pico. Entonces, lugares donde se crea conocimiento y ahí es donde se disputa también ese conocimiento y esos intereses. Antes estaba mucho más centralizado en 5 universidades en todo el país, ahora tenemos 20 y pico, y eso también descentraliza la discusión histórica y los investigadores que están discutiendo eso. Hoy le pregunto al ChatGPT cualquier boludez a la IA y me la responde, ¿no? Sí. Al toque. Sí. Yo no entiendo nada de ese proceso técnico, operativo, de revisión de datos, de análisis, todo lo que hizo atrás de esa pregunta, de ese código que yo le mandé con esa pregunta, ¿no? Que hace que yo lo pueda traducir a escribir algo y a leer algo como una respuesta. Todo lo que hizo la computadora, la máquina, el conocimiento, todo lo que pasó para que esa respuesta llegue, no tengo ni la más puta idea de cómo pasó. Eso hace que yo no tenga conciencia del proceso que se da para yo tener ese nuevo conocimiento que me da la IA. Algo parecido no nos está pasando como sociedad, porque ahí veía una de las preguntas de Karina, Karina Tapia, mira, ¿cómo se explica la sociedad desclasada de hoy? ¿No es más o menos lo mismo? Como que, bueno, a la historia, al no poder, al llegar Samba solo con Ameguino y qué sé yo, no entendés todo el proceso, porque es más complejo que Ameguino, que Samba, que el dibujito, que el canal de encuentro, que la lucha, que la ley de medios. Es más fácil simplificar. Muchas cosas atrás, entonces no terminamos siendo conciencia de clase porque como que anulamos el proceso. El siglo XXI no está haciendo un poco eso. Vos que das clase de profesor de historia y que estás educando a nuestros chicos que están a cargo de eso. O sea, vos sos responsable de que esto no pase. Pero yo no sé si es tanto el proceso de cómo... De aprendizaje y de conocimiento. No, de cómo funciona la IA, porque tampoco... De la IA como es, claro, se me ocurrió, está bien, pero digo, yo tampoco tengo claro cómo funciona el motor del auto y sin embargo me subo y vengo. O un auto, claro. Yo creo que acá la cuestión que tenemos es otra, y acá sí me parece que la historia tiene un papel fundamental, porque una de las cuestiones prácticas de la historia, que es lo que se le trata de enseñar a los chicos, lo que se dice ahora en pedagogía, pensar históricamente, es analizar fuentes. Porque hace un tiempo atrás, es verdad, los datos estaban como muy guardados en los archivos y éramos los historiadores los que podíamos ir a meter mano y sacar eso. Hoy por hoy los datos están en todos lados. Ahora, si yo no sé interpretar esos datos e interpretar la fuente de dónde vienen, es donde me empiezan a meter el chivo. O sea, el problema con la IA Ya no se es... decía el dedo. También. Podría ser. El problema con la IA no es que vos sepas cómo piensa y por qué te da eso, sino que vos sepas de qué te está hablando y que no te está mintiendo. Bueno, pero la legitimidad de una fuente también es un hecho político. ¿Qué Sí. legitima una fuente? Bueno, depende. Ahí es un hecho político, también hay una cuestión personal. O personal, claro. O personal también. Lo que debería legitimar a una fuente es ponerle el respaldo que tenga quien le escribió, ¿no es cierto? Depende de quién sea. Pero después, más allá de eso, también tenés que someterla a un análisis. Sea quien haya escrito la fuente, sea el libro que sea, vos tenés que someter a un análisis para ver si me está verseando o no, o si yo opino igual o no lo que me ¿Cómo están hacen opinando. ustedes como científicos de los historiadores, perdón que te voy preguntando rápido, Sí. para no hacer como el cuento de la buena pipa y empezar de vuelta todo el tiempo? Vos tiene que haber una cadena de conocimiento, pisos a donde vas subiendo, donde decís, bueno, esto ya está, esto no lo volvemos a discutir. Cuando vos haces un trabajo, un proyecto de investigación en historia, lo primero que haces es el estado del arte. Ah, bien. Te pones ¿Qué a decir? leer. Bueno, esto es lo que hay. Y sí, vos Sí, tenés... pero es re difícil porque de repente el historiador que vino junto con Colón, que los bancaba la reina, les mandaba la guita y para justificar que estaban haciendo un buen laburo, capaz que hasta mentían, Sí, mentían. ¿no es cierto? Bueno, pero justamente ese es nuestro laburo.
Claro. Poder ver que hay dos tipos de crítica que le hacemos, hablando de la cuestión técnica de la historia, hay dos tipos de críticas que le hacemos a la fuente. La crítica externa es si es verdadera, si es realmente algo que escribió el que vino con Colón y no algo que escribieron hace 15 días y me lo enchufaron. Claro. Y después la crítica interna. Claro, porque pasa eso, la IA te Sí. puede hacer eso, Pachi. Oíme, en Si yo Europa, digo la historia que han querido ocultar. Claro, y le metes fruta. no es eso, o sea, no es ahí. Vos sabés la cantidad de documentos que han vendido apócrifos en Europa, sobre todo en el siglo XIX. Cartas de Napoleón. Claro, o sea, alguien que... Sí, pero buscá las historias. Dolina habla muchas de estas historias y hay mucho documento apócrifo, totalmente, por un lado. Pero después, todo documento tiene una visión y tiene un interés detrás. Entonces ahí está, lo que uno hace es contraponerlo con los otros datos que vos tenés de la historia del momento. Si el tipo te dice, vinimos en 25 carabelas y te das cuenta de que en ese momento los datos del puerto de España habían zarpado solamente 3, y bueno, no vinieron en 25. Hay documentos oficiales que contradicen eso. De último buscas una tercera fuente para terminar de equilibrar. El problema de hoy es que esos datos y esos documentos los tenemos al acceso del teléfono. El tema es cómo los interpretamos, si los filtramos, si le hacemos esa crítica, que eso es lo que nos enseña la historia. Che, y entonces, ¿cómo respondemos esto? ¿Cómo explicás que da toda la sensación de que estamos como muy desclasados, como muy fuerte, muy lejos de tener alguna forma de conciencia de clase? Bueno, no sé si se puede explicar por la enseñanza de la historia. Me parece que si vamos a la teoría clásica de la clase social, tiene mucho que ver con tu lugar en los aparatos de producción. Hoy por hoy eso se ha difuminado mucho con esta cuestión de que trabajas desde la casa, que tu medio de producción es una bici para un Rappi, o sea... entonces ahí te desclasa, porque vos ya no sos el proletario que entra a las 8 de la mañana y agarra la bici de la empresa y sabés que ni siquiera la bici es tuya. Claro, sos un emprendedor. Pero Ahora también hay una confusión con respecto a las clases sociales y a la plata que gana de sueldo, y por ahí confunde la gente la cuestión del desclasamiento a través de lo que está cobrando. Porque una cosa es de una determinada clase social, rico, clase media y clase trabajadora, que serían casi las tres, digamos, clases sociales que existirían. Y por el otro, cuánto gana, por ejemplo. Un indigente, un pobre, un semipobre, un rico, un semirrico, y así hasta que llegas a la punta de esa pirámide, ¿no es cierto? Y cuando se confunde una cosa con la otra, el tipo te dice, ¿y usted cómo se percibe? Y yo me percibo clase media. ¿Pero qué? ¿Usted tiene un trabajo? ¿Trabaja para alguien? Sí, yo trabajo para el Estado. Entonces usted es un trabajador, es un obrero. Y ahí se le confunde la cosa, porque cree que es clase media, ¿viste? Sí, totalmente. Ese es el tema. No es una cuestión solamente de ingreso económico en la clase social, sino tu lugar en los medios de producción, que es lo que por ahí a veces ahora se está perdiendo con toda esta sociedad moderna. ¿Y te enoja? No. Cuando vos... Yo no sé, me enojo con otras cosas, con eso ya no. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y no te frustra nada? ¿No te pasa nada? No, ya Qué está. bueno. No. O sea, cuando... Bueno, está bien, está muy bien. Menos mal. Después me decís cómo. ¿Lo lográs? Bueno. Porque, Creo que a Mara Beltrame el otro día le dije, ¿te enoja? Me está recaliente. Sí, La Mara Beltrame. Claro, nosotros le preguntamos a la gringa, ¿qué te enoja, gringa? ¿O qué es lo que realmente te enoja? Y a mí me dice la deshonestidad, me pone de los pelos, dice la gringa. Y a Nico, al historiador Nico, ¿qué le pasa cuando alguien aparece y se hace como el historiador? ¿Hay algo de esa gente que te enoja o ya la deja pasar? No me enoja. No, la dejo pasar. Por ahí sí molesta cuando te tiran chicanas. Porque están los que les gusta salir a chicanear como una forma de llamar la atención también, y eso por ahí jode un poco más, pero no que salga alguien a hacer historia por su cuenta. Al contrario, me parece que está bueno porque podemos salir a discutir las ideas y los proyectos. Siempre y cuando sea con buena leche. Hay política también dentro de los historiadores, o sea, hay gente que
milita. No, Sí. digo para que se entienda que estamos hablando con gente que también hace su vida normal Sí, y silvestre, totalmente. tiene su ideología política. Sí, no, y además, justamente el estudiar historia que te da una conciencia sobre los distintos procesos y te va haciendo tomar alguna posición, no necesariamente partidaria, pero sí política. Claro. Sí sos un sujeto político, porque además vos preguntás de los usos de la historia. Otro de los usos de la escuela es construir ciudadanía. Claro. Ciudadanos. Construir ciudadanos, y eso es una cuestión política, no partidaria, pero sí política. Una forma de control también. También. Si lo para en sí. otro lado. Che, son las 10:01. Nico, la verdad estamos armando un equipo enorme. Si lo convencemos a Nico de Bernardi que sea nuestro historiador de cabeza, como en algún momento en GON FM Claro, también, sí. ahí que cada Que tanto, 15 días cada 15 venía. días venía y Qué nos lindo contaba debate de con los qué- chicos que vinieron qué lindo. con el Diego Zavala, con el bueno, nada, acá Carlito estamos más cerca, Vicente. estamos más lejos de tu casa, pero más Estamos cerca de más tu lejos. Yo trabajo. antes me iba caminando por las mañanas. Vamos a pero volver, vamos a podemos- volver a ese esquema también, ahí Bien. seguramente. Bueno, Gracias, bueno, Nico. podemos verlo, dale. Es fundamental, no sé cómo hacer para poder poner de moda. Hablar de me encantaría historia. poner No, de moda sí, la sí, historia porque a mí me apasiona, así que gracias de vuelta. No, Sos- Tenemos que agarrar un tema, tu Pachi. conocimiento, todo eso que lo hace tan sencillo para que nosotros lo entendamos, le llevó años. Y eso es lo que ponemos en cuestión todo el tiempo, cada vez que te agradezco algo. Y cada vez que se lo agradezco a cualquier historiador, tiene que ver con eso, con todo lo que Pero sabe tenemos que hacer. agarrar un tema y hablarlo. Un tema y hablarlo. desmenuzar, claro, sí, porque si no quedamos en esto de conocerlo siempre, a buscarle la vuelta para ver cuánto de... No, hoy porque vos estabas boludeando afuera, Sí, pero bueno, no hablamos, estaba el boludeando. título Para, era, no me- el título era ¿para qué No, sirve estuve con la la gringa, historia? boludo, ¿Para qué estuve sirve la ahí historia? conteniendo a la gringa porque me ¿Pero estaba vos ahora? contando cosas importantes. ¿Qué te contó? Mira, no sé si lo puedo contar, pero dice, No lo contes. como que descubrió un choreo de un tipo que le quería vender cosas, entonces lo agarraron. Y ella fue partícipe de eso, pero nada más, no te puedo contar más nada. Mirá. Pero muy grosso, muy grosso. Eso tiene el gringo, ¿viste? Esa cosa tan humana de decir, che, loco, te están choreando. Y ella, ¿viste? Accionó a tiempo y... Y le estaban choreando. Mira vos. Podría ser tu mano derecha cuando te postules a... ¿A qué? Ya soy candidato yo. ¿Sos candidato? ¿Quién se postuló? Sí, eso. ¿Se postuló Coso, Pachi? El martes está invitado Beltramone, Beltramone. para que nos explique cómo es esto de que va a otros streaming. Nosotros todavía no vino para contar justamente esto de La su decisión candidatura. tomada, La eso es. decisión tomada. Es más, vamos a poner una decisión Y y toma. un vasito de speed y se lo vamos a hacer tomar. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Mañana Buenas tenemos Jueves de Culturas con Nicolás Arreguis, que se va a hacer cargo de también la operación acá. de Nosotros no vamos a conducción. estar, Pachi. No, sí, yo estoy ¿Vas a porque estar? me regalaron un Fernet. Ah, bueno, vos haces cualquier cosa por un Fernet. Va a conducir Dieguito Ale la segunda hora de mañana, especial cuarteto. Especial cuarteto y vienen las nuevas caras también, así que los chicos de la fórmula, si todo está bien, van a estar mañana en este patiecito que tenemos a la vera del camino en la Belgrano 160. Gracias por acompañarnos, recuerden suscribirse, compartir, comentar, nos encontramos mañana. Chau. Buenas noches. Gracias, Nico.